Bueno, pasemos un poco al terreno social. ¿La autoestima tiene algo que ver con la dimensión social de la persona? Yo creo que sí. En cierta manera, habíamos visto cómo en la génesis de la autoestima influye muchísimo la estima que nos tienen los demás. Precisamente en la clase anterior habíamos acabado hablando de cómo conocerse a sí mismo en Dios, cómo estimarse a sí mismo en Dios. Ese era el arranque. El arranque me parece que es muy pertinente porque no hay nadie que quiera más a cada persona que Dios. Sabemos todos que la persona humana ha sido querida por Dios por ella misma. Entonces, un argumento para estimarnos es que Dios nos estima. Y no hay nadie mayor que Dios. Y eso sí que nos avalora y nos hace sentirnos valiosos. Por consiguiente, eso indica que la autoestima no es algo que podamos reservar en nuestra intimidad, como si fuera una propiedad recóndita. Porque si esa estima procede en primer lugar de Dios, lo lógico es que estimando a Dios nos estimemos a nosotros mismos y que nos estimemos a nosotros mismos en Dios. Y ya entra una dimensión social, porque Dios también es persona. En el nivel humano ocurre exactamente igual. Si las personas nos estiman, nosotros nos avaloramos. Si los padres quieren mucho a los hijos se sienten más seguros de sí mismos, su autoestima crece. Eso demuestra que la autoestima tiene que ver con la sociedad. Y lo mismo también, no tanto en su origen, en el origen de la autoestima, como en su realización y desarrollo. Cuando una persona se estima a sí misma, lo tiene muy fácil estimar a los demás. Cuando una persona es segura, da seguridad a los demás. Cuando una persona se rechaza a sí misma, por ejemplo, o no se acepta como es, muy difícilmente puede aceptar a los demás como son. Es decir, que hay una correspondencia entre persona y sociedad. Yo creo que esto se sabe desde siempre, desde Aristóteles por lo menos, y lo que pasa es que hay que penetrar más en esa dimensión social, porque a veces la sociedad la consideramos una abstracción, en cierta manera lo es, en cierta manera lo es, pero la sociedad está vertebrada con las interacciones humanas de todos nosotros. Tan es así que ninguna persona podría decir yo si no hay un tú al que decírselo. Es decir, nuestra conciencia acerca de la propia identidad personal tiene que ver con los demás. La misma estructura de nuestra personalidad tiene muchísimo que ver con las interacciones con los demás. Vuelvo muy atrás en la primera lección de este seminario, ¿no? Voy a hacer una pregunta que intento que no sea ni retórica ni demasiado sofística o dialéctica, ¿no? El primer sentimiento que hemos tenido acerca de nosotros mismos no se ha hecho solo con nosotros mismos. Ha sido un sentimiento en parte reactivo, suscitado muy probablemente por nuestros padres, que de alguna manera ha después revertido sobre nosotros mismos. Es decir, la ternura con que un chico se agarra a su madre y la abraza, naturalmente es un sentimiento suyo, pero el fin de ese sentimiento a quien alcanza es a su madre. El modo en que la madre le acoge y no lo rechaza y acepta ese sentimiento y la madre responde también en esa misma clave emotiva, está modificando los sentimientos de ese niño. Al final, lo que ese niño siente es un sentimiento solo personal, es social,
Naturalmente es un sentimiento que está suscitado en él, pero no solo en él, sino en interacción con la madre. Indica que los sentimientos manifiestan esa apertura cognitiva y afectiva que tiene la persona hacia el mundo. Y por eso en gran parte nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo son nuestras relaciones con los demás. Y también nos amamos o nos autodespreciamos en función de cómo nos aman los demás o cómo nos desprecian. Es decir, hay una transposición de los sentimientos que por su apertura decidida a lo social nos configuran con el talante afectivo que tenemos y nos hacen dependientes de él. Y esa dependencia es asumible, en parte, siempre que no se convierte en un absoluto. Bueno, en las clases anteriores se ha dicho ya que la libertad humana es interdependencia personal. ¿Usted podría explicar un poquito más eso? Sí, yo pienso que sí. Se puede dar razón de esa formulación. En la sociedad actual hay tópicos de amplísima circulación, algunos de los cuales no son verdaderos. Por ejemplo, a propósito de la libertad se dice mucho que la libertad consiste en hacer cada uno lo que le dé la gana. En parte es verdad, en parte no. O por ejemplo se dice también que nuestra libertad acaba allí donde empieza la libertad de los demás. Y tiene parte de verdad, pero habría que matizarlo más. Yo prefiero partir de un ejemplo. Y naturalmente tengo que irme a lo que hago todos los días, porque me es más cercano. Yo soy libre de estudiar 5 horas más acerca de las últimas investigaciones psicofarmacológicas en el tratamiento de la depresión. Y también soy libre de no hacerlo. Y de hacer otras muchas cosas. Supongamos que opto por estudiar 5 horas. Si con ese esfuerzo que he hecho y los conocimientos que he adquirido puedo tratar a una persona gravemente depresiva con una medicación más eficaz, más ajustada, y acortar, por ejemplo, el tiempo de su sufrimiento en 15 días, el esfuerzo que he hecho es mío. La libertad con la que he elegido estudiar o no también es mía. El efecto, no. La libertad para estudiar es mía. El tiempo gastado también es mío. La mejora del cuadro depresivo no es mía, es de otro. Por lo tanto, la consecuencia de mi libertad no es solo mía. Atañe, interpela, afecta, incita a otras personas. Y las implica. Si yo conozco esto, ¿en qué conciencia cabe que pudiendo conocer mejor la realidad psicofarmacológica de la depresión el día de hoy, no renuncie a irme 5 horas a remar a un lago o a subir monte a cambio de estudiar para hacerlo mejor? Somos interdependientes. Voy a poner el ejemplo desde el punto de vista del enfermo. Supongamos que eso ocurriese. Sería mucho suponer, pero supongamos. Y que ese paciente que después de estar 7 meses en tratamiento y no acabar de salir adelante, después en 1 mes y medio con la nueva medicación cambia radicalmente, el cambio se ha producido en él. Pero ese cambio no se queda ahí. Porque usando de su libertad, cuando se encuentra con un amigo que cree él que tiene lo que él padeció, le da un consejo. De modo que quien mejoró de la depresión es él. Pero la comunicación de esa mejora, la información que suministra a otro paciente, reobra sobre otro paciente. Supongamos que ese segundo paciente va también al mismo especialista y con una medicación ajustada a sus necesidades mejora muchísimo. Se ha formado una cadena. Eso es la sociedad. Eso es la sociedad. Es decir, que ninguna acción humana acaba donde finaliza la persona, o sea, en su piel. No. Toda acción humana
trasciende lo personal y deviene social. Y creo que ese es un punto sobre el que volveré una y otra vez en la clase de hoy, porque me parece que otro modo de entender la sociedad. La sociedad no es ni siquiera el pensamiento dominante, las tendencias más importantes que parece que toman cuerpo y generan un efecto atmósfera que después nos envuelve a todo. Algo de eso hay, pero no solo eso. Cualquier acción que emprende un padre en la educación de sus hijos, por ejemplo, tiene consecuencias sociales.